Buenos días, espero que todos estén bien. Y bueno, eh, comienzo de una vez porque, hola Aarón, ¿qué tal? Porque ya habíamos adelantado esto, ¿no? Hola Dana. San Marcos había hecho un cambio de temario pues muy radical. Y como ustedes ya les había comentado, ya la academia se había adelantado y bueno, la plana de filosofía habíamos visto necesario ver el tema de historia de la filosofía y nos ligó, ¿no? Pero también vimos de que han sacado temas para poner otros y eso también puede afectar, ¿no? Por ello, y bueno, me están diciendo para que resuelva el simulacro de San Marcos, si hay tiempo lo hago, porque ahorita, como te explicaba, ahorita hay otra prioridad. ¿Y cuál es esa prioridad? Como te decía, hay nuevos temas en el prospecto. Entonces, como hay nuevos temas en el prospecto, va a ser necesario de que nosotros veamos esos autores, porque puede ser que hay una sorpresa. No sé qué ha venido en el simulacro de San Marcos, pero tenemos que nosotros guiarnos, pues obviamente, el temario. Por eso que ya habíamos adelantado la clase pasada, recuerda, vimos lo que fue lógica, y esta semana 8 lo que vamos a trabajar son tendencias actuales, que son autores que están dentro de lo que es el temario actual, ¿no? Eh, por ahí va, ¿no? Por ahí va el asunto. Ujú. Ahora, así es, Luis, así es, así es, así es. Me describe Fraser, profe, claro. Hoy ya vamos a hablar de 4 autores. La hermenéutica de Hans Georg Gadamer, el postmodernismo con Lyotard, Charles Taylor y Nancy Fraser. Creo que los que ya están a punto, ya habrán revisado el prospecto, sabrán, sí, profe, efectivamente esos 4 están dentro del prospecto actual, ¿sí o no? Entonces es necesario repasarlos. Y es más, yo te pido tu concentración, porque para muchos de ustedes esto puede ser nuevo, porque no se ha estado viendo en ciclos anteriores a raíz de que San Marcos había cambiado su temario hace aproximadamente 2 años. Entonces puede ser que esto sea totalmente nuevo. Entonces necesito su atención. Obviamente la clase va a quedar grabada y eso va a ayudar, pero igual deben tener mucho cuidado al respecto. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta ello, vamos a comenzar entonces. Empecemos con Hans Georg Gadamer, filósofo alemán del siglo XX, discípulo de Martin Heidegger. ¿Qué influencia tendrá de Heidegger? Sobre todo en el tema del Dasein, que hoy ya vamos a recordar. Es considerado fundador de la filosofía hermenéutica moderna y tal vez su obra más conocida es el libro Verdad y Método, ¿no? Y entre otros textos. Ahora, ¿cómo juega la filosofía de Gadamer? Eh, Todo depende, y esto es muy claro, del concepto de hermenéutica. Si nosotros retrocedemos bastante, hermenéutica viene del término Hermes, figura mitológica, ¿no? Que era el dios, el rápido, ¿te acuerdas? Que Kratos le corta las piernas. Y además de la comunicación. Entonces, como por ahí va el vínculo, ¿no? La idea de la interpretación, la comunicación, el lenguaje, el diálogo. Luego la hermenéutica va a empezar a tomar otros caminos. Fue muy conocido en la Edad Media porque la hermenéutica se utilizaba para interpretar la Biblia, porque había un problema. El problema era que cada uno le quería una interpretación a la Biblia y se supone que tenía que hacerse un estudio interpretativo. Entonces, también por ahí en la Edad Media tomó ese nombre. Luego se empezó a derivar a otros campos hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo, tú sabes, causal de vacancia en la Constitución actual que dice de que en caso de incapacidad moral, el problema está de qué se entiende por incapacidad moral, ¿no? Cuando fue escrito este artículo, se refería, el que lo escribió, y la gente lo entendía así, como una cuestión
de persona con problemas mentales. Pero ha ido derivando el concepto de moral a lo largo de las décadas, que ahora se puede interpretar de otras maneras. Entonces, tendría que venir un abogado a hacer una hermenéutica jurídica, una interpretación adecuada de qué quiere decir la Constitución. Mira, la hermenéutica es un concepto muy utilizado, ¿no? Alguien me escribe como mentiroso, no, entonces no me están entendiendo, entonces voy a cambiar de ejemplo. Mejor, voy a cambiar de ejemplo, porque si me ha dicho alguien que como mentiroso, entonces no me están entendiendo. Ya, a ver, voy a poner un ejemplo. Me dicen, sí, profe, a ver, ¿por qué? A ver, mientras yo voy buscando otro ejemplo, quiero que me digas por qué. A eso se basan, me dicen, en la actualidad, pero es confuso. Bueno, yo nunca he escuchado que hermenéutica sea sinónimo al análisis del mentiroso, esas cosas. No sé de dónde sacado eso. No sé de dónde has sacado eso. Ah, pero bueno. Ya. Claro, con la ambigüedad sí, ¿no? Ah, ya, tú me estás hablando de otra cosa. Ah, justamente estamos teniendo un problema de comunicación. Su compañero me estaba hablando, ¿sabes qué? Me estaba hablando de la incapacidad moral. Plop. Yo pensé que me estabas hablando de hermenéutica, chaquitos patas. Ya voy a cerrar, estaba buscando un ejemplo y vamos a comernos varios minutos por querer explicar. Entonces, quedó claro. El ejemplo que te iba a poner, que ya no lo voy a poner por el tiempo, pero igual, para que quede claro, es esta canción de James Blunt, You Are Beautiful. No sé si la han escuchado esta canción. Que el que menos los chicos se lo dedican a las chicas se lo dedican a los chicos, y hasta se casan con esa canción y dicen que es una canción recontra hermosa. El problema es que si tú tomas atención a la letra en verdad te está hablando de un acosador que luego se suicida. Entonces acá viene lo llamativo, ¿no? ¿Y cuánta gente ha interpretado esa canción de otra forma cuando a pesar que la letra dice otra cosa diferente? Entonces ahí viene el tema de lo interpretativo, ¿no? No lo han escuchado, pucha. Oye, ¿qué pasa? Y se supone que yo soy mayor que tú. James Bloom, creo que es con T. Yo... bueno, no recuerdo así se llama la canción. De ahí te lo he escrito para que luego lo busques. Y luego dices, sí, mi crush me lo dedicó. Sí, esa canción me hace llorar. Ah, bueno. Pero luego te digo, luego busca en internet, luego busca y te vas a ver con la sorpresa que la letra dice algo muy diferente a lo que tú pensabas. Y sobre todo si lo ves con el video. Ujú. Pero ahorita, no. Entonces, quiero que quede claro. La hermenéutica, entonces, podemos decir que es la interpretación. Se podría decir que es el estudio de la interpretación, la búsqueda de una interpretación adecuada de algo. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos bien, Salón? Ah, ya ves. ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, ya te dije, bueno, esto ya depende de ti, ¿ah? Necesito que estés concentrado, te he dicho que estés ahí y mira, ya bueno, acá depende de cada uno. El examen ya está próximo y después no digan, no me enseñaron en la academia. Excelente. David me hace una buena pregunta. Me dice, profesor, ¿es la búsqueda de una interpretación de algo bueno o malo o solo es la cuestión de una verdad absoluta? Hasta este momento la interpretación la estamos entendiendo como la correcta interpretación, ¿no? La correcta interpretación, la adecuada interpretación, evitar la ambigüedad. Muy bien, Mauricio. Y sobre todo esto se concentró muy bien Lucero en los textos. Ya. Ese es en general el menú. Pero el señor Hans Georg Gadamer le dio otro rumbo a la hermenéutica. Y eso es lo que lo hace tan interesante. Porque para él, el propósito de toda hermenéutica es saber cómo es posible que se dé esa comprensión. Y ahí es donde Gadamer dice algo bien interesante. Él dice, yo no pretendo decirte cuál es la interpretación correcta. ¿Quién soy yo para decirte esto es lo correcto y esto es lo incorrecto? Dirá Gadamer. No, yo no vengo a decir eso, por si acaso.
Es más, yo vengo a decirte que mi filosofía, más que buscar una verdad, o más que proponerte un método para encontrar la verdad, mi filosofía más bien lo único que quiere es que tú te vuelvas consciente de cómo interpretas, abrir los ojos ante ese proceso comprensivo. Pero no pretendo, repito, decirte qué es lo verdadero y lo falso, o cuál es el camino para alcanzar la verdad. Y eso, ¿sabes de dónde lo toma? De Heidegger. Porque tú te acordarás de Heidegger, que en su filosofía él decía de que lo que define al hombre no es ni un pasado ni un futuro, ¿se acuerdan? Es un Dasein, es un existir. ¿Se acuerdan más o menos lo que decía Heidegger o no? Que el hombre no hay nada que lo determine y por lo tanto siempre el hombre simplemente es un transcurrir. Bueno, esa idea le va a gustar tanto a Gadamer que Gadamer, ¿sabes lo que va a decir? Gadamer va a decir de que entonces lo que tenemos que comprender no es una verdad, hay que comprender el proceso mismo de comprensión. Cuando tú estás en un camino, no es tanto llegar a la meta, sino disfrutar el camino que estás recorriendo. No sé si me explico. Por ejemplo, con mi sobrino, también le gustan los videojuegos. ¿Qué joven no le gustan los videojuegos que tenga acceso a tecnología? Pero mi sobrino, por ejemplo, se acaba los videojuegos en un día, 2 días. O sea, que apenas lo tiene, ya que todo se amanecerá, no sé qué hace. Va de frente, pe, ya lo acabó. En cambio, yo, no es que sea más lento, pero a mí me gusta recorrer cada rincón, encontrar, pe, no sé, pe, todos los easter eggs, conseguir si se puede, pues, todos los trofeos, ¿no? Entonces, y obviamente me demoro en eso. Y yo le pregunto, ¿por qué tú te apuras tanto? Y quiero ver el final. Ya, ¿sabes lo que diría Gadamer? Gadamer diría, por ver el final, tal vez llegas a un final falso. Disfruta el juego, disfruta el camino. Otro ejemplo que te puedo poner, hay gente que se acaba una serie en un día, sus supuestas maratones, o sea, lo ve todito, 9 capítulos, 10 capítulos, una temporada. Pero Gadamer diría, pero te estás perdiendo, ¿qué cosa? La emoción del camino. Lo bacán de que cada capítulo sale una semana. Ves este capítulo hoy día y te quedas hasta la otra semana con la intriga. ¿Morirá? ¿Logrará rescatarla? ¿Realmente él será el que pienso? Y así es más bacán. Entonces, lo que pretende decirte Gadamer es que la comprensión, como bien dice ahí en la pantalla, es una aventura. Mira, mira, mira lo que está diciendo Gadamer. Es una adventure, ¿no? Entonces, como es una aventura, porque ofrece oportunidades especiales, dice. Puede contribuir a ampliar de manera especial nuestras experiencias humanas, nuestro autoconocimiento y nuestro horizonte del mundo, pues todo lo que la comprensión proporciona está proporcionado con nosotros mismos. ¿Se entiende hasta ahí entonces la nueva visión que tiene de la hermenéutica Gadamer, Salón? ¿Sí? Entonces, en Gadamer, hermenéutica ya no es buscar la interpretación correcta, ¿no? Ahora para Gadamer es simplemente entender cómo es que comprendemos. Independientemente si comprende bien o mal, eso no le interesa tanto a Gadamer. Ahora, para hacer esto, dice Gadamer, tenemos que romper un chip que está metido en nosotros hace mucho tiempo. Y ese chip viene desde la ilustración. A ver, la ilustración, dice él, ha deformado nuestras nociones de lo que son los prejuicios, la autoridad, la tradición. Claro, Salón, ¿qué está pisando la chica? ¿Alguien lo ve? Vamos a poner un super zoom. ¿Qué está pisando la chica? A Jesus Christ. Sí, pues lo que pasa es que tú sabes que la ilustración era bien atea, ¿no? Bien crítica a la religión, sobre todo, ¿no? Entonces, eso generó
de que, pues justamente, también se vaya en contra de las tradiciones, la autoridad, pues, de la Iglesia Católica, y bueno, fue parte del proceso de desarrollo de la humanidad. La Ilustración impuso un prejuicio, ¿no? Contra cualquier otro prejuicio. Qué alucinante, decía, ¿no? Gadamer. Tienes que rechazar todos los prejuicios, y cualquier prejuicio que te den, recházalo. Es muy extraño, ¿no? Es un prejuicio contra los prejuicios, dirá Gadamer. Planteó una obediencia ciega o acto de sumisión o abdicación de la razón. Eso era parte de la antigüedad, así como también que el pasado se nos impone contra la libertad racional. Entonces, lo que va a decir en este caso, pues, Gadamer, es lo siguiente, que los prejuicios, la autoridad y la tradición que fueron mal vistos por la Ilustración, más bien no todo prejuicio es malo, porque también puede haber un prejuicio legítimo. No tenemos que tampoco decir que toda autoridad es mala. Hay que reconocer que puede haber otra persona que tenga más razón de por medio y por lo tanto tiene más autoridad que nosotros para hablar de algún tema. Y no toda tradición es mala, más bien la tradición es la fuente de todo nuestro desarrollo histórico. Entonces, lo que está haciendo Gadamer es que no todo lo que nos dijeron que es malo necesariamente es malo. Y él quiere más bien que reconozcamos que todos somos prejuiciosos, para comenzar. Que si la Ilustración no decía que todos tenemos que guiarnos de la razón. Kant decía, piensa por ti mismo, atrévete a pensar por ti mismo, no dejes que nadie influya en tus decisiones. ¿Te acuerdas que así hablaba Kant? Pero luego va a decir Gadamer, pero ¿alguien puede hacer eso? ¿Alguien puede liberarse de los prejuicios? No todos tenemos prejuicios, no todos tenemos una tradición, no siempre nos guiamos de una autoridad. Entonces, lo que quiere Gadamer es que rompamos con esa visión ilustrada de esos tres conceptos. ¿Me entienden? Me pregunta el profesor, ¿y cómo define él prejuicio? Porque según Cívica, prejuicio nace a partir de la discriminación. Y como voy a poner un ejemplo adicional, porque ya lo expliqué sin querer. Como dije, hay prejuicios falsos, como el de la discriminación, pero también puede haber un prejuicio legítimo, como por ejemplo el que hace el abogado cuando, por ejemplo, llaman a una persona que está acusado de robo, y si bien hay presunción de inocencia, es relevante ver sus antecedentes penales. Y si el señor está en bastante, ya ha estado preso varias veces por el mismo delito y constantemente, no está mal, dirá Gadamer, tener un prejuicio en función a esos antecedentes. Y ahí no lo estoy discriminando. No sé si este ejemplo es bueno para que entiendan. Que ves, todo prejuicio, puede haber prejuicio también legítimo. No sé si hasta ahí estamos bien. No sé si el ejemplo ayudó, David. Y los demás, hasta ahí estamos bien. Salón, si no me respondes ahí, el problema es que esto no va a funcionar, ¿eh? Y lo único que me queda es hablar rápido y ya, pucha, si me entendieron ya es su problema. Yo no quiero eso. Tú ya sabes que yo no soy así. Quiero que me entiendan, pero para eso necesito que reaccione. Ya, hasta ahí se entendió. ¿Sí? Ya, vaca. Ahora, entonces, prejuicio, autoridad y tradición siempre le han puesto a la cruz los de los ilustrados y dicen que eso no sirve. Lo que quiere hacer Gadamer es que, no, pues nosotros somos seres humanos, tenemos subjetividad, tenemos prejuicios y nos guiamos de la autoridad y la tradición, pero no todo es malo. Y más bien es necesario que esto lo reconozcamos para saber cómo es que se da ese proceso de comprensión. Cuando tú agarras un libro, ¿no? Ese libro responde a una situación histórica, ¿no? Obviamente. Y tú quieres interpretar ese libro, pero tú tienes tu propia situación histórica. Cuando tú te lees El joven Werther, escrito por Goethe, obviamente ese libro fue escrito en un contexto, ¿no? Y al final tú lo lees en un contexto diferente. Tu profesor de literatura te explica eso. La distancia que hay en el tiempo hace que puedas diferenciar mejor la interpretación. Y curioso, porque
Goethe siempre dijo de que él había escrito ese libro como una parodia, como una burla de los libros románticos, edulcorantes, ¿no? Propios de la época. Él nunca se esperó que jóvenes lean ese libro y se motiven por ese libro a suicidarse por su amada. Ya que soldados caídos. Ahora, nosotros que estamos ya a distancias de siglos de ese libro, podemos decir, qué monce, ¿cómo se les ocurre hacer eso, no? Pero los jóvenes que lo leyeron en el momento, como estaban metidos en ese contexto, lo interpretaron de una manera tal vez totalmente opuesta a lo que el autor quiso decir. Y es que nosotros siempre tenemos prejuicios, repito. Y prejuicio, acá ya no es discriminación, como si me estás entendiendo, prejuicio es tener ideas previas. Ahora, lo que quiere Gadamer es que es importante que tomemos conciencia de esas ideas previas, porque si no tenemos conciencia de esas ideas previas, al final podemos estar viviendo una vida manipulada y no abrimos los ojos. No sé si me entienden. Es muy bien, David, es como tener una hipótesis. Solo que el término hipótesis a Gadamer no le gustaría porque hipótesis luego tiene que ser corroborado y demostrar si es verdadero o falso. En cambio, Gadamer dice, yo no pretendo buscar la verdad y la falsedad, simplemente quiero que tomes conciencia de lo que te estás interpretando, nada más. Alguien me escribe, creo que esto se relaciona con lo que dice Aristóteles sobre la mujer. En la actualidad se le acusaría de misógino, pero debemos tomarlo de acuerdo a su época. Está cerca de lo que quiere decir Gadamer, así es, Jerry. Es que nosotros tenemos un horizonte de cómo vemos el mundo, pero el libro tiene su propio horizonte. Por eso que Gadamer dice que tenemos que tener open mind, tenemos que tener apertura a la alteridad, es decir, a que hay algo distinto a lo que nosotros pensamos. Ahora, eso no quita que nosotros cuando leemos un libro, escuchamos una canción, vemos una película, intentamos darle sentido a lo que nos dicen, ¿no? Según nuestra forma de pensar. Pero también es verdad de que en el diálogo vamos a darnos cuenta si lo que nosotros intentábamos creer que era lo que nos decían realmente es cierto o no. Pero como dije, nunca vamos a llegar a una verdad. Y esto es un círculo. Volveremos a darle un nuevo sentido, volveremos a verificarlo y así se da el círculo hermenéutico. Y así es como se le llama a la fusión de horizontes. Entonces, profesor, usted lo que me está queriendo decir es que, por ejemplo, si yo ahorita veo una película, voy a tener una interpretación, claro, en función a lo que tú buscas. Pero seguro cuando lo veas de nuevo vas a tener una nueva interpretación. Y nunca vas a llegar a la interpretación correcta, porque al final lo que quiso decir el autor no necesariamente es lo que al final uno termina interpretando. No sé si me entienden. Por ahí va el asunto. Hay películas que en su momento a nadie les dio bola. Y que luego la gente lo volvió a ver y descubrieron, uy, qué buena película. Como también hay películas que les consideraron lo mejor que hubo en su época. Pero luego la gente lo vuelve a ver y dice, ahora que me di cuenta no era para tanto. ¿No? Entonces por ahí va, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo un fenómeno muy curioso. Rapidito nomás, solo para que se entienda. Entre la película de Spider-Man No Way Home y la película de Eternals. Cuando se estrenó The Eternals, la taquilla no estuvo con la película, que muy aburrida, muy lenta, etcétera, etcétera. Cuando se estrenó Spider-Man No Way Home, todo el mundo dijo, bacán, se llenaron los cines y toda la gente se olvidó que había COVID. Pero ahora, 22 de febrero, tú buscas en internet y está pasando algo curioso. Ya la gente se está dando cuenta que si bien no digo que la película El Hombre Araña estaba interesante, gracias, pero después que lo ves una segunda, una tercera vez y pasa el hype de ver el multiverso, como que ya dejando eso de lado, como que la película también un poco lenteja, están ya diciendo algunos, por más hinchas que de Spider-Man sean. En cambio, la gente que está, por ejemplo, viendo Eternal se estrenó en streaming y la gente empezó a verla en streaming porque ya no tenías que ir al cine, la podías ver en tu casa y la gente empezó a decir, oye, esta película estaba buena. Qué curioso, ¿no?
Entonces, ese es el círculo hermenéutico, ¿no? Me pregunta el profesor, ¿y ese horizonte, profesor, que dice ahí horizonte personal, se refiere a nuestras experiencias? Sí, pero no solo las experiencias, David, son nuestras experiencias, nuestros prejuicios, como está en el gráfico, nuestra tradición, nuestra cultura, todo lo que suma y que nos hace vivir en esta época. A eso se refiere. Entonces, toda comprensión implica una autocomprensión. Lo que está queriendo decirnos Gadamer es que cada vez de que tú captes algo, estudies algo, veas una canción, veas una chica, converses con una persona, no solo estás interpretándolo a él, también te estás autointerpretando, porque tú quieres escuchar lo que a ti te gustaría escuchar. Y en ese intercambio de ideas te vas dando cuenta si esa es la interpretación adecuada o no y sigues conversando. Cuando una chica te dice te quiero, el pata se pone atento. Y cuando le pregunta, ¿a qué quieres decir, no? Porque tú quisieras que te diga, tal vez como un amor romántico. Pero la chica te dirá, te quiero como amigo. Y tú, pero luego te dice, aunque sabes, creo que tú eres más que un amigo. Y tú, ¿a qué te refieres? Y otra vez. Entonces, esa es la comprensión y la autocomprensión. Como también pasa que hay gente que cuando habla, luego mientras está conversando se da cuenta que, oye, creo que me estoy equivocando, ¿no? ¿Cuántos chicos y chicas, oye, creo que me voy a mandar, ¿no? Y cuando le está diciendo, ¿sabes qué? Te quiero. ¿Y por qué? Bueno, es que bastante tiempo atrás nos conocemos. Y mientras está hablando, oye, me estoy dando cuenta que creo que no la quiero. O, ¿para qué dije esto? O, flaca, mejor déjalo y nomás, ya me voy. ¿Por qué pasó eso? Porque en el mismo proceso del círculo hermenéutico se da la comprensión y la autocomprensión. ¿Me entendieron o no me entendieron lo que nos está queriendo decir el señor Hans Georg Gadamer? Sí, vamos bien, Jairo. Los demás, estamos bien. Ese cuadrito te va a ayudar bastante. Recuerda que esta clase está grabada y vas a poder repasar. Entonces, profesor, cuando yo estoy conversando con otro, el yo, tú, por ejemplo, usted nos dice que hay una fusión de horizontes. Claro, a través del diálogo. Entonces, como ya te estaba adelantando, Gadamer lo que dice es que entenderse unos con otros es entender al otro también. Y esto, atención, tiene una intención moral, no lógica, como dije, como justo David me estaba preguntando. No es una hipótesis, no es que yo quiero llegar a la verdad, simplemente es la intención ética, moral, de querer entender a la otra persona, el entendernos. Constituye sin duda la tarea más ardua y tanto más para nosotros que vivimos en un mundo marcado por las ciencias monológicas. Estamos metidos tanto en un mundo, dirá Gadamer, de matemático, un mundo tan científico que nos hemos acostumbrado que todo tiene que ser verdadero o falso. Cuando el chico le dice a la chica, oye, ¿qué sientes por mí? ¿Me quieres? Y si la chica dice sí, el chico, así demuéstralo. Gadamer dirá, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Yo te acepto que se demuestre en física, en química, en biología, en matemáticas, demuéstralo, ¿no? Pero si estamos hablando de sentimientos, ¿cómo vas a decir eso? Pero profesor puede estar mintiéndome. Y dirá Gadamer, es que tú sigues todavía con el esquema de verdadero o falso para temas sentimentales. ¿Quién realmente puede decirte mi amor es verdadero o es falso? Eso es absurdo. El amor es un proceso. En lugar de estar queriendo definir si me ama o no me ama, disfruta el camino en ese proceso de enamoramiento. En lugar de estar interrogándola o verificando lo que dice, disfruta la situación, ¿no? Alucinante, Gadamer, eso es lo que te diría. La comprensión y la autocomprensión, el diálogo, eso es lo que permite que nosotros avancemos. Y eso se aplica en todo, hasta en un problema político, como dice más adelante, ¿no? En el texto. ¿Se entendió, Gadamer, entonces en qué consiste el círculo hermenéutico y todo lo que conlleva? Sí.
¿Se entendió o no se entendió, Salón? Se entendió. Les creeré porque solo una persona, bueno, dos, tres personas han respondido. Bueno, ahora, el siguiente autor es ya con respecto a la posmodernidad. Estamos hablando de Jean-François Lyotard, filósofo y activista político francés, considerado el padre del posmodernismo. Perteneció a grupos de tinte izquierda en Francia, socialistas también. Y sus obras, tal vez la más conocida es La condición posmoderna, ¿no? Ahora, ya, profe, ¿de qué trata la filosofía de Lyotard? Bueno, empecemos por un concepto básico. ¿Qué es un metarrelato? Ya, como estamos en repaso, no puedo dar todos los ejemplos que suelo usar. Vamos a poner uno. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cuando ve alguna película del universo cinematográfico de Marvel o del DC Universe? Lo curioso que cuando, por ejemplo, vemos Avengers, todos los Avengers son pro Norteamérica. ¿Te has dado cuenta? El mensaje subliminal de Avengers es que Norteamérica nos va a salvar al mundo de cualquier amenaza. Iron Man, capitalista, norteamericano. Dr. Bruce Banner, científico norteamericano. Capitán América. Él debería llamarse Capitán Norteamérica, pero ya el de frente es capitán de todos nosotros, hasta nosotros los peruanos. Capitán América, norteamericano. Spider-Man, norteamericano. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar? A ver, Thor, es verdad, Thor no es de aquí, pero su flaca es norteamericana, el hombre hormiga es norteamericano, a su madre. Y si te das cuenta, ojo de halcón norteamericano y así. Y si te das cuenta, cuando pasa algo, si van a amenazar al mundo, ¿quién nos va a salvar? Los Vengadores. Profesor, pero Wanda es de Rusia, ¿no? No me acuerdo dónde, Sokovia no era. Pero bueno. Sí, pero al final, ¿qué pasó? Al final renegó y se volvió norteamericano. Entonces, mira, si te das cuenta, Pantera Negra, profe. Sí, Pantera Negra es de Wakanda, pero eran aliados de ¿quién? De Estados Unidos. Hasta querían poner un Starbucks, ¿cierto? Ya hay un pata que quiere que le hagamos caso. Sí, Mauricio, Torres de Asgard. ¿Contento? Tranquilo, ya, respira, respira. Ya, te estamos haciendo caso, Mauricio. Torres de Asgard. Sí, ya lo dijimos, ya lo dijimos. Tranquilo, ya, relajado. Hay que conseguir enamorada, ¿ya, Mauricio? Hay que conseguir, ya, listo. ¿Podemos seguir, Mauricio? Podemos seguir, ya te hicimos caso. Hace rato he dicho que Thor no es de acá, pero bueno. Sigo, ya sigo. Entonces, ¿cuál es el mensaje subliminal que todos los niños y todas las personas van a ver cuando ven las películas de Marvel? Hay un mensaje subliminal. El mensaje subliminal es que Estados Unidos nos va a salvar ante cualquier cosa. Yo te apuesto que si alguien hace una encuesta ahorita de a quién apoya, a Estados Unidos o a Rusia, sobre el problema que está habiendo en Ucrania actualmente, una gran mayoría va a decir yo apoyo a Estados Unidos. Pero si luego les pregunto, ¿y sabes de qué trata el conflicto de Ucrania? No sé. Y la gente no sabe qué está pasando en Ucrania. Pero apoya la versión de Estados Unidos. Entonces, ya hay un mensaje subliminal que se nos ha metido generación tras generación en la cabeza a todos nosotros. Ya, eso es lo que diría Lyotard un metarrelato. En la historia, dice Lyotard, todos nosotros tenemos metarrelatos, ¿no? Relatos que están por debajo, escondidos de los relatos oficiales que nos dan. Es una especie de lenguaje subliminal que legitima instituciones, prácticas sociales o políticas, legislaciones, modos de pensar, éticas. Entonces, lo que dice Lyotard es que nosotros ya tenemos metarrelatos. David me dice, como arquetipos, sí, pero más ocultos.
Es decir, no son tan conscientes ni tan evidentes en la gente. A eso se refiere él. Y que no solo en lo moral, también en lo científico, también en lo político, en muchos aspectos, le da legitimidad a lo que se viene en el futuro. Nos inventa una meta, un proyecto, ideas escondidas, pero que todo el mundo las asume como verdad. Por ejemplo, el Perú avanza, el Perú está progresando, te dicen. Y es un mensaje muy subliminal, pero que nos esconde problemas. Te pongo un ejemplo que te va a doler. Pero acá va, Pepe. La selección peruana de fútbol, ¿merece ir al Mundial? ¿Ves? Ahí está, ya. El mismo de Thor, ven. El mismo de Thor. Sí, ya, pero ahora. Porque a ti te han metido la idea que hay que apoyar a la selección en las buenas y en las malas. Y no te das cuenta que ese metarrelato es un floro para que siga manteniéndose las instituciones, siga manteniéndose los jugadores que no entrenan, siga manteniéndose la gente que se aprovecha del candor, la candidez de la gente por gustarle el fútbol, y siguen ganando millones a pesar que juegan terrible. Mira, por ejemplo, un pata, ya, gracias, compadre, porque me has puesto el ejemplo de Lyotard. ¿Sabes lo que me ha puesto uno? Profesor, por las puras no están ahí. Postdata, y todavía me pone PSDT. ¿Quién te ha dicho que así se escribe postdata? Pero bueno. ¿Y sabes lo que me pone? Cueva sí entrena. Ya, el que me ha escrito eso me ha puesto el ejemplo, dice Lyotard. Ya, el pata que ha escrito eso, que Cueva sí entrena. Ya, el pata, el metarrelato lo tiene acá. Lo tiene acá. ¿Por qué? Porque ya se olvidó lo que hacía Cueva, hace uno, claro, ahí está. Profe, lo estamos haciendo para que reniega. Ya sé que a ustedes les gusta verme rayarme, pero hoy día no lo hagan tanto, porque ya te dije que hoy día tenemos que hablar de autores que pueden venir en el examen. Sí, esa es la verdad. Entonces, por eso, nosotros tenemos ideas, metarrelatos que legitiman eso. Introducen una especie de que la historia tiene una finalidad. Nos han hecho creer que la historia tiene un sentido. ¿Qué tan cierto es eso? Los metarrelatos nos hacen creer que existe la historia universal, que todos somos parte de una historia. El Perú avanza. Y otra dirá, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Cuando sale la publicidad y dice, apoya al Perú, marca Perú, ¿tú estás recibiendo algo? ¿No te das cuenta que estás apoyando solo a un grupito que se aprovecha de tu patriotismo? Entonces, nos han hecho creer, dice Lyotard, que la historia es un proceso teleológico, es decir, que tiene una finalidad, y que estamos progresando. ¿Qué tan cierto es eso? Dice, disculpe, ¿qué tan cierto es lo que en este caso dicen estos discursos? Dice Lyotard. Bueno, él va a decir que esos metarrelatos ya nadie se los cree, ya, porque ya la gente se ha dado cuenta que no es cierto. Por ejemplo, si él considera de que los metarrelatos pues son esos discursos que intentan explicar un devenir histórico y todo eso, ya nos damos cuenta que la gente ya no cree en esos discursos. Por ejemplo, el relato cristiano, dice. El relato cristiano es un primer metarrelato. La redención de la falta de Adán por amor, ¿sí o no? Ahí tape un metarrelato. Pero ¿cuál es el mensaje escondido? Que agacha la cabeza, sufre y sufre, porque en otro mundo recibirás el premio. Y eso, ¿a quién favorece? A los que te hacen sufrir. Metarrelato, que les conviene a los poderosos que tú sigas. Ya. Si tú crees, corazón, hablas de Agarpe, compadre. Por eso, pe. Entonces, así habla, pe. Lyotard. Relato ilustrado, ese es el otro metarrelato. El otro metarrelato es que nos han hecho creer que nos hemos liberado de la ignorancia y que ahora
todos somos iguales y libres, como la Revolución Francesa y la razón. Dime, ¿eso es cierto? ¿En la actualidad tú ves que eso pase? Es un discurso que te han hecho creer, pero ¿eso pasa realmente? Relato especulativo, el de Hegel, ¿no? Hacernos creer que toda la historia avanza por una idea universal y que todo avanza hacia un fin de la historia donde todos seremos felices. Dime, ¿eso va a pasar alguna vez? ¿Eso va a llegar? El relato marxista también, dirá el de otra vez, nos ha metido floro que podemos llegar a la revolution, donde por medio de la socialización del trabajo seremos libres. Ya han habido países socialistas, ¿lo han logrado? El relato capitalista, que nos hace creer de que por medio del capitalismo y la tecnología saldremos de la pobreza. Dime, ¿el capitalismo ha funcionado? ¿Vemos que se haya erradicado la pobreza? A su profe, Lyotard se va contra todos, no cree ni en Marx, ni en capitalismo, ni en cristiano, se fue. Así Lyotard. Lyotard dice de que todos esos discursitos ya fueron ya. Todos esos discursitos no van. Y por eso, para Lyotard lo posmoderno se debe entender como incredulidad. Dice, ya hemos llegado a un momento, dice Lyotard, donde la gente ya no se creía nada, ya no somos tan ingenuos, ya no nos creemos esos metarrelatos. Ser posmoderno es ser incrédulo a esos metarrelatos, ya no creer. Pudimos haber creído, es verdad, pero ya no creemos. Por eso dice Lyotard, la modernidad no es una época, sino un modo de pensamiento y que nosotros ya lo hemos superado. Me escribe alguien, profesor, es como los mitos. La gran diferencia, David, es que los mitos nos hablan de pasado, sobre todo. En cambio, los metarrelatos nos hablan de cómo será el futuro y una promesa de qué lograremos. Pero ya no nos creemos esas promesas. Por eso él dice, a partir de más o menos la década del 50, la gente empezó a dejar de creer. Ya no se la creía. Hubo un cambio ya en la cultura, la ciencia, el arte, y por eso que vivimos una crisis de los metarrelatos, una crisis de la filosofía metafísica, una crisis de la institución universitaria. Ya no creemos en nada de eso, no somos tan ingenuos. Alguno de ustedes, por ejemplo, no me creerá de que cuando ustedes vieron la película del Capitán América, la primera, él como sea quería meterse, enlistarse para ser un soldado e ir a la guerra. Y ustedes dirán, ay, qué zanahoria. Bueno, te contaré que eso sí pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes mentían sobre su edad para ir a la guerra y lo hacían porque creían en el tío Sam que les decía, ¿y tú qué vas a hacer por tu país? ¿No? Y la gente lo hacía, de verdad que sí. Pero dice Lyotard que luego, poco a poco, la guerra de Vietnam, ya los jóvenes ya no se creían eso. Ya no se creían eso y por eso que fue diferente. Mira, Entonces estamos viviendo una época posmoderna, dice Lyotard, porque ya somos incrédulos. Ya no nos creemos esos metarrelatos. Y eso es producto también de la sociedad informatizada que tenemos. Es decir, han surgido máquinas y dispositivos y siguen surgiendo, donde ahora todo el conocimiento es informático y que solo puede subsistir el conocimiento si es traducido en lenguaje informático. Yo te pregunto, una pregunta simple, ¿sí o no? Rapidísimo, porque estamos con el tiempo. ¿En Google puedes encontrar todo, sí o no? ¿En el Internet se puede encontrar todo, sí o no? Mentira, pero no. Hay gente que me ha respondido, sí. Mentira, no. No todo se puede encontrar en Internet. Hay cosas que tú no puedes encontrar. Si alguien no quiere que encuentres una noticia, la puede borrar. Tendrías que ir a planos ya ilegales. Por ejemplo, a Sanjay Chaquelán la han buscado por todo el mundo porque soltó los Wikileaks, documentos que no habían sido desclasificados y que hablaban de muchas cosas de Estados Unidos. Entonces,
como te das cuenta, un conocimiento se pierde si no es digitalizado. Ya no es como antes, ¿no? Hay un declive de la adquisición del saber. Ahora la gente ya no quiere ingresar a la universidad para ser sabio, para ayudar a la humanidad o para tener más conocimiento. Quiere plata. Solo ese es el punto. Por eso que en la actualidad la discusión gira en torno a qué es más productivo. ¿Quién domina más información? ¿Quién tiene hegemonía sobre quién controla los medios? Ahí viene el tema. Hemos perdido la capacidad de ser civilización y se ha reducido todo a una cuestión productiva, ¿no? Por eso que Lyotard critica duramente esto. Critica duramente. ¿Se entendió, Lyotard? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Ahora, otro autor también interesante para ver es el señor Charles Taylor. Charles Taylor, en este caso, filósofo cristiano canadiense, es considerado uno de los máximos representantes de la política del reconocimiento identitario, ¿no? Que lo vamos a explicar en un momento. Defiende el multiculturalismo y tiene muchas obras, tal vez la más conocida es Las fuentes del yo, ¿no? A ver, ¿en qué consiste, profesor, el pensamiento de Taylor? Taylor considera de que tenemos que reconocer que existe una multiculturalidad. Creo que hasta ahora todo el mundo habla de eso, que existe diversidad cultural. Hay él busca una política de reconocimiento identitario, es decir, que cada cultura debe ser identificada. Debe evitarse el pensar de que todos somos iguales. Por eso él dice acá, ¿no? Todos reconozcamos o todos debemos reconocer el igual valor de las diferentes culturas, que no solo las dejemos sobrevivir, sino que reconozcamos su valor. Que sí, nosotros vivimos en una sociedad, diría Taylor, en donde o no queremos reconocer otras culturas, o las reconocemos pero de manera absurda, simplemente diciendo, sí existen y ahí nomás lo dejaste. No reconoces su valor, su valía. Por ejemplo, cuando el gobierno actual propuso de que el Ministerio de Cultura se transforme y se pase a llamar Ministerio de las Culturas, yo escuché que mucha gente se quejó, lo cual me pareció una risa un poco absurda, porque parece que no entendieron lo que quisieron decir. Repito, no estoy defendiendo al gobierno actual, solo te digo algo, que al decir Ministerio de las Culturas, Taylor diría que bien, porque cuando tú dices Ministerio de la Cultura, estás dando a entender que solo hay una cultura en el Perú. Y invisibilizas a los que no están ahí. Entonces, más que Ministerio de la Cultura, debe llamarse Ministerio de las Culturas. Eso es lo que debería. ¿Entiendes? A eso se refiere Taylor. La concepción que se tenía antes, que venía de Descartes, de que predomina lo subjetivo, ¿te acuerdas? El sujeto pensante, todo está en su razón y el hombre puede lograr eso, pues se rompe con Taylor, porque Taylor piensa que ya debemos de perder también ese individualismo, también tenemos que entender que es algo intersubjetivo, ¿no? Me escriben aquí, pero profe, eso ya es cuestión del lenguaje. Taylor dirá que no, no es solo cuestión del lenguaje, porque más bien el lenguaje es necesario, dice Taylor, que debe buscar reconocer las diferencias. Porque, por ejemplo, tú me dices, no es como decir hombres para referirse a toda persona de manera genérica. Ya, pero no hay ministerio del hombre. El día que haya eso va a ser más ridículo de lo que parece. Ahora, hay ministerio de la mujer, pero ¿por qué ahí sí? Porque en el caso de mujer se le está reconociendo a la mujer más allá del concepto de hombre. ¿Me entiendes? Igual, si yo digo Ministerio de las Culturas, reconozco que hay cultura, y no digo que solo hay una.
Te pongo un ejemplo más concreto. ¿Por qué en el examen de admisión de San Marcos hay preguntas de inglés y no hay preguntas en quechua? Una pregunta simple. Tú me puedes decir varios argumentos. No, pues que el inglés me sirve para irme a otro mundo. Mira, Iliotar, el que vimos anterior, diría, este pata no decía que estaba de acuerdo conmigo, mira lo que está hablando. Ya, y si no quieres hablar quechua, te la pongo más bacán todavía. ¿No te parecería justo? Mira, alguien me dice que el inglés es más comercial, ¿ves? Tú mismo, que me dijiste hace un rato, Lyotard tiene razón, profe, las universidades solo quieren dinero y más dinero, y ahora tú mismo me dices, es que el inglés es más comercial. Eso te pasa, pues, compadre, ¿ves? Te la pongo más fácil. ¿No te parecería más justo que así como el examen de admisión sea en español, ¿no te parecería justo que el examen de admisión también venga en quechua y en aymara para que jóvenes que no hablan español también puedan postular? ¿No te parecería eso más justo o no? ¿No te parecería justo? Claro que sí. ¿Por qué no se hace? Diría Taylor. ¿Es una cuestión de lenguaje nada? A eso se refiere Taylor. No estamos reconociéndonos. A lo máximo decimos, sí, debe haber, ¿no? Pero ahí quedó. No le ponemos ni nombre. Tiene que haber reconocimiento. El reconocimiento, dice Taylor, es la condición de una identidad lograda. Construimos nuestra identidad a partir del reconocimiento de los otros. Nosotros no somos seres aislados. Necesitamos que otros nos reconozcan. Eso es algo definitivo. No sé si me entiendes. Es como que estás en un aula y ya, chicos, levanten la mano los que los que quieren ir a ver una película de terror. Ya, vamos, todos quieren ver películas de terror. Y tú también estabas atrás, que nadie te vio, que tú no levantaste la mano. ¿No te molestaría que no te han reconocido? ¿No? A ver, un joven me dice, si la mayoría hablara quechua, en el examen sería quechua. ¿Sabes cuántos hablan quechua en el Perú? Ese argumento se te va contra ti. ¿Sabes cuántos quechohablantes hay en el Perú? Y si hay más quechohablantes que los que hablan español. ¿Has buscado? Ahora, compadre. Ahora, por estas preguntas no son serias, ¿ves? Ahora, hay mayor índice, me dice, de aprendizaje del idioma español e inglés. Yo no estoy... Mira, está hablando... Chaquedan de cachetearte. Me dice, profesor, en Lima hay más... ¿Y quién está hablando de Lima, compadre? ¿Acaso el examen de admisión solamente postula limeño? Que está hablando sonceras hoy, ya. Hay mayor índice de aprendizaje del idioma español e inglés a comparación de otros. Pucha, que está más perdido que Mario Bros. En Doom. Pero bueno. Oye, deja hablar sonceras. Profesor, ¿cómo le va a decir a su alumno que está hablando sonceras? Está hablando sonceras, compadre. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Ay, hijito, estás aprendiendo. Anda investigando. Tú ya tienes DNI ya. Check. Pero mayoría, ni siquiera has abierto tu celular. Voy a buscar cuántos quechohablantes hay en el Perú. Busca el censo, pe. Ay. Bueno, ve, acá hay uno que se ha buscado, ¿ves? Por eso, pues es lo que voy. Pero bueno, ya, continuamos ya. Pero eso te se raya, ¿no? Yo creo que ustedes lo hacen para fastidiarme, ¿no? ¿Quieren verme rayado? Bueno. Ay. Se me está vacilando. Bueno. ¿Ya puedo continuar? ¿Puedo continuar? Y todo el mundo se quedó callado. Mira, ¿seguimos o no seguimos? Ya, seguimos. Ya, listo. Ya. Ahora, pero ¿usted por qué se raya cuando le... Bueno, creo que te has dado cuenta que normalmente me suelo rayar cuando veo que se discrimina a alguien. ¿Se han dado cuenta, no? Ahí sí me rayo, compadre, lo siento. Ahora, yo sé que ustedes lo hacen para verme cómo me rayo.
pero porque yo no creo que ninguno de ustedes tenga ese pensamiento. Pero se han dado cuenta que siempre me rayo cuando alguien quiere discriminar y pucha, que me cruzo. Pero bueno, ya. No me gusta la discriminación de ningún tipo, por cierto. Bueno, ahora, es más, siguiendo con Taylor, ¿sabe lo que me diría? Basta que solo haya un quechohablante, uno quechohablante que postule a San Marcos y ya debería traducirse el examen solo para él. Ahí está. Qué buen ejemplo salió de ahí. Así diría Taylor. Basta que solo uno postule a San Marcos y sea quechohablante para que sea suficiente para que tengan que traducirle todo el examen a ese señor. Es como las personas que, por ejemplo, tienen problemas y andan en silla de ruedas y toda institución pública debe tener una forma para que él pueda subir esas escaleras. ¿Qué importa si son minoritarios? ¿Qué importa si solo hay uno? ¿Qué importa si en todo ese país no hay ninguno que ande en silla de ruedas? Por ley debe estar. Se le debe reconocer ahí. Ahora, ahí viene el asunto. Pero no basta con que solo te reconozcan, dice Taylor. Porque también puede haber una falta o un falso reconocimiento que puede generar una imagen degradada, deformada o falsa que se te dé. Porque se supone que tú cuando te reconocen es porque así forman tu identidad. Pero si no te reconocen o te reconocen mal, ¿qué genera? Una falsa imagen de ti mismo o una imagen deformada o degradada. Y lamentablemente el grupo hegemónico, dice Taylor, impone esa falsa imagen en grupos que no son hegemónicos. Ejemplo, la sociedad blanca, que así se autodenomina, y que ha generado una identidad degradada de los que son negros, la cultura negra. Hasta ahora se tiene prejuicios sobre que, por ejemplo, el moreno es, en este caso, sexualmente más dotado, que el moreno no es tan inteligente, que el moreno sirve más para deportes, que el moreno, en este caso, es símbolo de masculinidad, etcétera, etcétera. Y eso es una imagen falsa y hasta degradada. Y si un moreno entonces no puede ser homosexual, entonces un moreno no puede ir a una carrera intelectual, el moreno no puede en este caso tal vez, qué sé yo, no tener características en su intimidad que no sean las que dicen que debe tener, etc. Entonces, lamentablemente se ha creado una caricatura del moreno y de la morena en la actualidad, y eso es producto del grupo hegemónico, de la discriminación. Otra, la sociedad patriarcal que ha generado una imagen degradada de la mujer, el machismo. Que la mujer debe estar en casa, que la mujer se supone que es delicada, que la mujer debe saber cocinar, ¿qué más? Que la mujer no tiene capacidad intelectual para algunas tareas, estupideces, ¿no? No se me ocurre otra palabra, ¿no? Otra, el pueblo colonizador sobre el pueblo colonizado. Hasta ahorita hay gente que critica a Pedro Castillo, no por sus incapacidades, que de hecho son evidentes y que tenemos mucho que criticar al presidente, por lo menos yo, pero también veo discriminación cuando dicen ese serrano, es de provincia, pe, ¿qué quieres? Ignorante, pe, ¿dónde estudiado? Pe, no, ni siquiera estudia a mí ese sombrero, le tapa las neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. La visión que se tiene de provincia. Alguien me escribe, ¿no? Por eso yo he notado, por ejemplo, que los adultos mayores son menos comprensibles, por ejemplo, a la comunidad LGTB, y aprovecho a hablar del LGTB, ¿no? A diferencia de los jóvenes. Bueno, es que lo que pasa, diría Taylor, es que ya poco a poco la cultura que tenemos actualmente es más tolerante, pero generaciones anteriores son más cerradas, ¿no? Son más cerradas. Más que malas, cerradas, ¿no? Porque el homosexualismo siempre ha habido, ¿no?
¿Acaso en la época de tus abuelos no habían homosexuales? Claro que habían homosexuales, solo que no eran tan evidentes. Eso también hay que dejarlo claro. Entonces, lo que busca Taylor es un multiculturalismo como una política de la diferencia. La sociedad aristocrática se basa en el honor y en un estatus. En cambio, una sociedad democrática debe basarse en la dignidad y la identidad. La dignidad igualitaria ya fue desarrollada. Desde Rousseau venimos buscando el derecho igualitario a todos. Pero ahora lo que falta es la política de la diferencia. Ahora tratar diferente a ciertos ciudadanos, grupos identitarios, reconocer y promover la identidad personal y cultural. Y si ya logramos un primer gran paso, cuando se dijo todos los hombres son libres, independientes y son iguales entre sí. Ese es un gran logro. Pero ahora falta el siguiente paso, ya, pero ahora hay que reconocer que si bien todos somos libres y todos somos iguales ante la ley, pero también tenemos que reconocer cómo somos diferentes y que cada cultura es muy diferente a otra. Eso también es real. Por eso que el multiculturalismo, diría Taylor, permite la comprensión de otras culturas. Se permite una disposición para entender las diferencias. Y eso también nos puede permitir una fusión de horizontes normativos. Mira la influencia de Gadamer, ¿no? Y eso ayuda, pues, a que nosotros podamos comprendernos mejor, ¿no? Entonces, cuando uno de esos compañeros me dice, profesor, nosotros los jóvenes tenemos más tolerancia. Es que lo que sucede es que Taylor ya llegó en el Perú, ya. Taylor es un filósofo que sus ideas son de los años 70, 80. Estamos en 2022. Ustedes han crecido con las ideas de Taylor, ¿no? Las marchas del orgullo gay, marchas del feminismo, todo eso. Eso es influencia de Taylor y otros autores. Entonces, nosotros estamos viviendo en el Perú la llegada de Taylor, solo que acá Taylor ha llegado recién, ¿hace cuánto? Unos 10 años, 15 tal vez, cuando en el mundo ya existía de los 80. ¿Ya? Bueno, siempre el Perú está retrasado. ¿Se entendió hasta ahí? Se entendió, mi Padawan. ¿Sí? Chévere. Profesor, pero si usted dice de que recién ha llegado Taylor, ¿y qué es lo último que se está manejando? Bueno, entre comillas, lo último es ahora Nancy Fraser. Y Fraser critica a Taylor. Por eso que Fraser todavía no llega al Perú. Y acuérdate de mí, de acá a 10, 15 años va a llegar Fraser, tal vez. Las ideas, y van a estar en la agenda. Filósofa y feminista norteamericana. Consideró de que la justicia debe ser bidimensional, es decir, basado en dos conceptos, la redistribución y reconocimiento. Y habla de la famosa paridad participativa, ¿no? Su obra más conocida es La justicia interrupta, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Fraser. Fraser plantea, y esa es su propuesta, integrar el paradigma de la redistribución con el paradigma reconocimiento. No hay reconocimiento sin redistribución, ni redistribución sin reconocimiento. Ahora, tengo que explicar primero qué es reconocimiento y qué es redistribución. El reconocimiento, dice Fraser, está en el plano ético. Es reconocerte en tu identidad, en tus diferencias. Hasta ahí coincide con Taylor. Pero la redistribución es en el plano económico, dice Fraser. Es decir, también tiene que haber una justa distribución de las riquezas. Si falta una de esas dos, ya no puede haber justicia. La redistribución, la idea de una justicia económica para todos, viene de mucho tiempo atrás. La distribución más justa de los recursos y las riquezas, ¿no? Siempre ha habido luchas de obreros, la marcha de las 8 horas laborales, etc. Pero el reconocimiento es un paradigma que recién ha llegado, dice Fraser, creo que ya lo hice hace unos 30 años, que es la igualdad de estatus que posibilite la paridad en la participación de la vida social. Y ahí ha venido el feminismo, por ejemplo. Entonces, para ella, la justicia tiene que tener ambas. Si no tienes ambas, no hay justicia. Entonces, por ejemplo, ¿hay injusticia socioeconómica? Sí, la explotación, por ejemplo, el maltrato laboral.
la desigualdad económica, la privación de bienes. Eso es un problema socioeconómico y ahí hay injusticia. Y como diría más la plusvalía, excelente de. Pero también hay injusticia cultural, la dominación cultural, una cultura sobre otra, la falta de reconocimiento y la falta de respeto. Entonces, hasta ahí, profesor, yo veo semejanzas con Taylor, ¿eh? Sí, pero lo que sí va a decir Fraser es que Taylor se equivoca al creer que vamos a hacer una sociedad mejor si solo nos concentramos en el reconocimiento, en la parte inferior. Si solo nos concentramos en la parte inferior, lo único que estás haciendo es, ya, resolví esto, ya no hay esto, pero todavía queda lo anterior. El problema de Taylor es que Taylor no habla de lo económico, se olvida de lo económico y son ambas. Y te pongo un ejemplo, feminista, que tendría que ver con Fraser, diría, ¿qué de justicia le traes a una mujer que en su trabajo le hacen el Día de la Mujer, la llevan a una actuación donde alguien hace un poema hacia la mujer, se le da un ramo de flores a la mujer y hasta se le invita un almuercito a la mujer, Día de la Mujer, te reconocemos mujer, pero a fin de mes sigue cobrando menos que otros a pesar que cumple la misma función y hasta trabaja más que otros, solo que porque el otro es varón y ella es mujer, ella gana menos. Fraser dirá, entonces, ¿de qué justicia hablamos? Está bien, reconócele, es mujer, pero no lo desvincules de lo económico. Tienen que ser ambas. Falta una, eso es injusticia. ¿Me expliqué o no me expliqué, mi padre? ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Se entiende hasta ahí? Uno nomás me responde, dos nomás, suma. Ya. ¿Sí? Ya, chévere. Entonces, profesor, ¿qué es lo que se está planteando en este caso Nancy Fraser? Cuando cayó el comunismo, dice ella, y surgió, y obviamente al caer el comunismo, el capitalismo se levanta y la ideología del mercado aparece con fuerza, y también empiezan a aparecer estos movimientos pues, de identidad, ¿no? Como el LGTB, ¿no? Hizo que hay una crisis en el paradigma de la redistribución, que si lo económico ya, la gente ya no se concentraba en lo económico, más bien surgió el paradigma de reconocimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice Fraser, que debieron haberse luchado ambas, pero lamentablemente la gente se concentró más en el reconocimiento y se olvidó de la redistribución. Entonces, cuando tú te concentras solamente en el reconocimiento, mira lo que dice Fraser, ¿eh? Alucinante, ¿eh? Lo que dice Fraser es esto, de que el auge del paradigma del reconocimiento está sirviendo más para marginar, eclipsar y desplazar las luchas en favor de la redistribución, promoviendo la hegemonía del neoliberal, directo a la quijada de aquellos que dicen, yo salgo para marchar por la mujer. Vamos a buscar reconocimiento. Ministerio de la Mujer. ¿Sabes lo que dice Fraser? Tú al concentrarte en eso y descuidar lo económico, estás sirviéndole a los que maltratan a la mujer y a los hombres. Es que una nomás. Pero es por eso que ella era feminista, pero ella decía, yo soy feminista al 99%, porque es lo que no me cuadra de algunos grupos feministas, dijo, que las feministas se han concentrado en que esto es solo una lucha del hombre contra la mujer y se han olvidado de que más que una lucha del hombre contra la mujer, es luchar contra una sociedad que maltrata al hombre y a la mujer y más a la mujer solo por ser mujer. A su Fraser se me echaría con las feministas de acá del Perú. ¿Eh? Así, ajá. Profesor, ¿y en qué se diferencia concretamente el socialismo? Lo que pasa es que Fraser, alguna vez ella dijo, de que si me pones el socialismo y el capitalismo, prefiero al capitalismo, pero que tengamos que hacerle cambios. Pero no quiere volver al socialismo. Por eso no podía llamarle socialista a Fraser. Por eso ella dice de que lamentablemente esta política identitaria de Taylor, que hay que buscar reconocimiento de la mujer, LGTB, Día del Orgullo Gay, etcétera, al afirmar la identidad específica de un grupo, mira lo que dice, fija y refuerza estereotipos
promoviendo el separatismo, la intolerancia, el chauvinismo, el patriarcado y el autoritarismo. Alucinante. Y te pongo un ejemplo que le va a doler a las feministas. ¿Sabes lo que diría Fraser? Del Perú. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna marcha de feministas en el Perú. Si yo, por ejemplo, yo varón, quiero salir a marchar y veo a chicas, mujeres que están marchando, si yo voy, me pueden votar, porque van a decir que yo soy un macho agresor y yo no puedo marchar a su lado. Por eso dice Fraser, ¿ya ves? Eso pasa por concentrarte solamente en eso. Profesor, entonces, ¿qué propone Fraser? Fraser propondría algo así, ¿no? Que en lugar de estar, por acá están marchando los obreros, y otro día están marchando las feministas, y acá los LGTB gay, todos deberían marchar en conjunto. Más bien, el buscar reconocimiento, lo único que hace es separar, dividir, y quita fuerza al movimiento, diría Fraser. Y con respecto al principio de paridad, pues ella considera que la justicia existe soluciones sociales que permitan a todos los miembros adultos, sean hombres o mujeres, interactuar como iguales. Tiene que haber redistribución para hombre y mujer por igual. Tiene que haber reconocimiento que el hombre y la mujer son diferentes y merecen derechos por igual. Y por eso dice que la injusticia de género exige cambiar la estructura económica y el orden de estatus de la sociedad contemporánea. Con una no basta. Y por eso critica a Taylor. Por eso que lamentablemente estamos, si no resolvemos esto, lo que vamos a generar es una falta de reconocimiento sexista, una subordinación de estatus. Y más bien la propuesta de ella es desinstitucionalizar los patrones de valor androcéntricos que impiden la paridad entre los sexos. Tiene que haber un reconocimiento recíproco e igualdad de estatus. Entonces, pregunta, para Fraser estaría de acuerdo con que exista un Ministerio de la Mujer en el Perú? ¿Sí o no? Si me has entendido la clase, tienes la respuesta al toque. ¿Fraser estaría de acuerdo con un Ministerio de la Mujer? Sí, no. 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 Porque al crear un Ministerio de la Mujer, está separando la lucha. Tiene que ser de todos. Tiene que haber un Ministerio del Ser Humano, un Ministerio de los Derechos Humanos, como quieras llamarlo. Eso es lo que tendría que haber. Ministerio de la Humanidad, no sé cómo quieras llamarlo. Así habla Taylor. De la familia, claro, como quieras decirlo. ¿Se entendió? Bravaza Fraser también, ¿eh? Por eso que ha chocado con feminista Fraser también. Pero como te das cuenta, no ha llegado todavía Fraser al Perú. Todavía la gente sigue siendo bien el Ministerio de la Mujer. Se escandalizan si alguien va en contra del Ministerio de la Mujer. Fraser todavía no está en nuestra cultura. Cuando llegue, acuérdate mía, va a empezar la gente a decir, no me etiquetes. No quiero que me reconozcas solo por ser mujer, simplemente trátame como igual. Cuando te empiezas a escuchar eso, ya es porque ya está llegando quién. Está llegando el pensamiento de Nancy Fraser. Muy bien. Me escribe, creo también porque las realidades y el contexto de maltrato o violencia se da en mayor número a la mujer que al hombre, y es claro, ambos merecemos igualdad, pero es como yo salir a marchar por la comunidad LGTB y no pertenezca, no tiene sentido porque yo no vivo o sufro homofobia como ellos porque no soy parte. Ese es el argumento más absurdo que he leído en las últimas semanas. Disculpa que te lo diga, pero es el argumento más absurdo que he escuchado. Porque si tú vas a decir que yo no puedo salir a marchar con los LGTB, porque yo no soy gay o no soy LGTB y yo no he sentido la homofobia, ¿sabes lo que estás diciendo? Que yo no soy empático, que soy indiferente, que no me puedo solidarizar con el dolor de ellos a pesar que yo no lo he sufrido. Hasta un cristiano te reconoce eso. El que me ha escrito eso, la señorita que me ha escrito eso, él es cristiana, porque Jesús murió por todos, a pesar que él no pecó, pero murió por todos. Si él hubiera utilizado tu argumento, oye, ¿por qué voy a morir? Los pecadores son ellos, papá, bájatelos a ellos, más bien yo quiero volver al cielo, ya me aburrí aquí. ¿A eso hizo Jesús acaso?
Hay que tener cuidado con sus argumentos, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado, lo siento. Profesor, me he discriminado, me voy a quejar. Quéjate, pi. Ya te he dicho, a mí no me gusta cuando hay discriminación. Y sus argumentos tienen problemas, ¿ah? ¿Cómo vas a decir, profesor, yo no puedo marchar porque yo no he sentido? ¿Dónde está nuestra, cómo se llama, la humanidad? Ver a alguien que sufre, empatía. Quiere decir, como yo no soy mujer, entonces yo no puedo saber lo que es la agresión sexual de una mujer. Por favor. Quiere decir, los hombres no podemos solidarizarnos y hasta luchar para que las mujeres tengan los mismos derechos que nosotros. ¿Por qué no? No es que tú naciste varón, tienes pene, córtatelo y recién vienes. No te pases. Cuidado, ¿ah? Hay que tener cuidado con esos argumentos. Bueno, ya. Agüita, ¿dónde está mi agüita? Ya no tengo agüita. Ya, bueno. Bueno, vamos entonces a activar la práctica. Vamos a activar la práctica. Y, a ver, estamos activando la práctica. ¿De acuerdo? Ahí está. De la práctica tenemos 25 minutos, es decir, a las 10:50 estaríamos, en este caso, viendo la práctica, ¿ya? A ver, concéntrense, por favor, ¿eh? Ya está activado, ¿no? Confirmado, ¿no? Está activado. Ya, me imagino que sí. Ahorita concéntrate en la práctica de Guatá que me preguntan, profesor, ¿usted estaría en contra de las feministas que dicen que los hombres no pueden marchar junto a ellas? Bueno, yo estaría en desacuerdo. Yo creo de que nosotros debemos apoyarlas. No significa que nosotros las vamos a venir a salvar, pero creo que es un sentir de todos, no solo de las mujeres. Yo no creo ser el único en creer de que no puede haber discriminación a la mujer de ningún tipo. Y las mujeres merecen derechos. Bueno, concéntrense en su práctica. Ya, 10:50, continuamos.
Muy bien, chicos, ya debe haber terminado la práctica, ¿sí? Vamos a ver las preguntas, a ver qué tal nos fue. ¿Qué tal? ¿Empezamos? ¿Empezamos, Salón? Salón, ¿están ahí? ¿Comenzamos? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos a ver la pregunta entonces, number one. La hermenéutica gadameriana pretende superar el esquema epistemológico tradicional que diferencia a un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible. Ello supone un enfoque muy distinto a las teorías del conocimiento clásicas, como por ejemplo la aristotélica. Por ello, ¿cuál alternativa se condice con lo que busca Gadamer? ¿Qué marcaron? Bueno, no he visto, vamos a ver la estadística, ¿eh? Siempre vemos la estadística. A ver, vamos a ver la estadística. No está mal, aunque igual hay un sector que no debería equivocarse tanto. Tal vez la 2 y la 9, ¿no? La gente tiene más problemas, veo. Ya, vamos a ver. Bueno, acá creo que no hay ningún inconveniente. Creo que lo dejamos en claro. Gadamer, más que buscar la verdad o la falsedad, no va por ahí. Lo que él quería era evidenciar, ¿no? Cómo se da ese proceso de comprensión. Él mismo lo dice, ¿no? El sentido de mi investigación no era proporcionar una teoría general de la interpretación y una doctrina diferencial de sus métodos, sino rastrear y mostrar lo que es común a toda manera de comprender, que la comprensión no es nunca un comportamiento subjetivo respecto a un objeto dado, sino que pertenece a la historia efectual, esto es, al ser de lo que se comprende, ¿no? Muy bien si marcaste casa. Pregunta 2 y 3, también sobre Gadamer, un texto interesante que habla sobre las polémicas en relación a Gadamer, ¿no? A ver, vamos a ver la pregunta número 2. Señale un enunciado compatible con el texto. ¿Qué marcaron ahí? Ahí veo que varios se equivocaron, ¿eh? Bueno, ya les había salido cómo es la respuesta, pero ¿cuál es la que marcaron que se equivocaron? Porque ahí la idea es que una auténtica comprensión supone un punto medio entre extrañeza y familiaridad, ¿no? Entre lo desconocido y lo conocido. Pero ¿qué marcaron para que se hayan equivocado? A ver, para explicarles por qué no es esa clave. Dado, me dicen, el sujeto comprende el mundo solo si adopta una conciencia distante e imparcial. Ya. Lo de distante te acepto, porque mientras más distancia, mejor comprensión, eso lo dijimos. Pero imparcial, ¿qué significa imparcial? El problema, te diste cuenta, estaba todo bacán, pero la palabra imparcial la malogró. Esa es la palabra que ya no es ya no es dada. ¿Cómo es, no? Una palabrita. Eso tal vez seguro les confundió. La 4, disculpa, la pregunta 3, ahí dice 4, no sé por qué. De acuerdo con el autor, la hermenéutica rechaza la metodología de la ciencia moderna, acusándola de ¿qué? ¿Cuál es la clave? ¿Qué marcaron ahí? Ahí creo que no hubo inconveniente. ¿Cuál es la idea de debemos oponernos a eso de que podemos alcanzar las cosas tal y como es, ¿no? Oponerse en este caso a ello, ¿no? Pero el problema es que ahí dice todo ideal de objetividad y más es una objetivización radical, ¿no? Él lo que rechaza es esa objetivización. Yo sé que varios ahí pueden haber marcado barco, pero mira, la pregunta dice, la hermenéutica rechaza, estarías diciendo rechaza, ¿no? El oponerse. Medio extraño sería eso, ¿no? Más bien lo que rechaza, a la acusa de querer una objetivización radical. La B, el problema es la clave, la palabra que dice oponerse. Muy bien. Pregunta número 4. Si asumimos las tesis de Lyotard ahora, ¿es correcto afirmar en relación a los metarrelatos? Te creo, mi padawan. La primera, ¿la legitimidad de un metarrelato proviene de un proyecto de emancipación universal a realizar en el futuro? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso?
Habla. Muy bien, Arles. Excelente. Muy bien, Eric. Mauricio. Excelente, Luis. Bien, Dana. Es verdadero. Entonces, la clave tiene que comenzar con verdad. No puede ser dado. Listo. Leo la 2. Pregunta, ¿voy a perder el tiempo el día del examen leyendo la 2? Pregunta, ¿voy a perder el tiempo valioso leyendo la 2? No, porque yo en las 3 claves veo que la segunda letra es falso. Ya sé que es falso. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Listo. Leo la 3. Los metarrelatos han perdido credibilidad, pues no han logrado cumplir las promesas de emancipación que defendían. ¿Verdadero o falso? ¿Eso dice Leotar? ¿Sí o no? Muy bien, Arles. Excelente, Dana. Muy bien, Cielo. Verdadero. Entonces no puede ser barco. Ya, la 4 define todo. Un posmoderno se caracteriza por su adhesión a estas narraciones totalizantes que pretenden explicar la historia universal. Dime, ¿eso es lo que hace un posmoderno? No, más bien es incrédulo, no los cree, los rechaza. ¿Cuál sería la clave? Casita, ¿sí o no? Casita. Muy bien. Excelente. 5. El antiguo principio de la adquisición del saber es indisociable de la formación, Bildung, del espíritu, e incluso de la persona. Cae y caerá todavía más en desuso. Esa relación de los proveedores y de los usuarios de conocimiento con el saber tiende y tenderá cada vez más a revestir la forma que los productores y los consumidores de mercancías mantienen con estas últimas, es decir, la forma valor. El saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción, en los dos casos para ser cambiado. Es la crítica que hacía, pues, Lyotard, ¿no?, a la tecnología, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo afirmado por el autor, es correcto afirmar que en la época postmoderna, que marcaste, Salón, excelente, ahí varios me han estado marcando, así es, Dana, Arles, el saber ha devenido en mercancía y principal fuerza de producción, ¿no? Ahora se ha vuelto eso el saber, ¿no? Pregunta 6. En la modernidad, el futuro es visto como algo prometedor, debido al avance científico y a la prosperidad que se iba experimentando desde el siglo XV. Se intentó realizar grandes proyectos, que al decir de Lyotard se llamarían los grandes relatos. Estos grandes relatos son narrativas que ordenan y dan sentido al mundo, teniendo un optimismo respecto al futuro. Sin embargo, en el siglo XX, y debido a los acontecimientos ocurridos en la historia, cada uno de estos grandes relatos han ido perdiendo vigencia, dando inicio a una etapa llamada por Lyotard posmodernidad. En este sentido, o en ese sentido, podemos decir que la posmodernidad se caracteriza por, ahí está, en ese sentido, podemos decir que la posmodernidad se caracteriza por, ¿qué marcamos? Excelente, muy bien, ¿no? Descreer en todo relato unificado. Ya no podemos creer en esos metarrelatos. Nos engañan, ¿sí? No había mucho problema ahí. Taylor. Por ello, algunas feministas han sostenido que las mujeres en las sociedades patriarcales fueron inducidas a adoptar una imagen despectiva de sí mismas. Internalizaron una imagen de su propia inferioridad, de modo que aun cuando se supriman los obstáculos objetivos a su avance, pueden ser incapaces de aprovechar las nuevas oportunidades. Y, por si fuera poco, ellas están condenadas a sufrir el dolor de una pobre autoestima. Se estableció ya un punto análogo en relación con los negros, que la sociedad blanca les proyectó durante generaciones una imagen deprimente de sí mismos, imagen que algunos de ellos no pudieron dejar de adoptar. Según esta idea, su propia autodepreciación se transforma en uno de los instrumentos más poderosos de su propia opresión. A ver, pregunta 7 entonces. Uno de los conceptos importantes en la filosofía de Taylor es el reconocimiento y la identidad, donde todo grupo social va generando una mirada de sí mismo a partir de los otros. El caso que expone el texto, algunas feministas han sostenido que las mujeres en las sociedades patriarcales fueron inducidas a adoptar una imagen despectiva de sí mismas. ¿Cuál sería el concepto que permitiría explicar que las mujeres adopten dicha imagen? Pregunta 7. Muy bien, excelente. Me está ganando el chat Nicole, Eric, Luis. Ajá. Un falso reconocimiento, ¿no? Lamentablemente se le está reconociendo de manera falsa.
Me dicen, profesor, la diferencia entre falso reconocimiento e identidad. Bueno, la identidad es lo mismo que un falso reconocimiento. Lo que pasa es que identidad es muy general. Puede haber identidad verdadera como identidad falsa. Entonces, la identidad es más amplia. Falso reconocimiento es una identidad falsa, una identidad errada. ¿Me explico? Entonces, la pregunta, si tú marcaras identidad muy general, y cuando la pregunta nos habla, cuando dicen que las mujeres pues han sido inducidas a una imagen despectiva de sí misma, ya es más específica la respuesta. Tendría que ser falso reconocimiento. ¿De acuerdo? ¿Quedó bien? Para quien me preguntó. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, tengo que avanzar, no me responden. Pregunta 8. La idea negativa que la mujer tiene de sí misma, así como el negro de sí mismo, o hombre andino de sí mismo, se da a partir del falso reconocimiento. Según el texto, esta autopercepción destructiva e impuesta genera en las personas, ¿qué cosa? Excelente, ahí creo que todo el mundo me está marcando una opresión, claro que sí. Perfecto. Y terminamos, chicos, en la 9 creo que hubo problemas, acá el texto de Fraser, cuando nos habla de la redistribución y el reconocimiento, ¿no? Bueno, a ver. Pregunta 9. Según la autora, analizar la representación, ¿qué permite? ¿Qué permite analizar una representación? ¿Qué marcaron? Ahí veo que hubo problemas, ¿ah? Ya. Si te das cuenta, en el texto nos habla de que es importante la redistribución, es importante el reconocimiento. Ella está agregando una tercera, dato ahí, que la representación también puede ayudar, en tanto que una representación de mujeres, ¿no? Por ejemplo, dentro de instituciones, permite ver cómo está configurado internamente estas instituciones y ver, pues, si discriminación o no. Entonces, analizar la representación, ¿qué permitiría? Permitiría explicar la política desde dentro de la sociedad, ¿no? Desde dentro de la sociedad. Eso se refería. Ahora, alguien me marcó Barco. Explicar la injusticia económica y cultural. No, la texto nos está hablando de otra cosa. No diferencia. Y la pregunta 10, de acuerdo con lo planteado en el texto, ¿se puede inferir que la justicia, te creo? Buena, y ese es un dato, por si acaso. Comúnmente Nancy Fraser originalmente dice que son dos las dimensiones, el reconocimiento y la redistribución, pero luego, años posteriores, como en el texto que hemos visto, ella agrega una tercera, que es la representación política, ¿no? Mira, interesante. Bueno, chicos, no quiero quitarles más tiempo, nos hemos pasado 3 minutos. Espero que la clase te haya parecido interesante. Hemos tocado temas políticos, temas polémicos también, pero yo creo que voy a seguir siempre insistiéndoles que es necesario que siempre tengan un análisis muy exhaustivo antes de lanzar una opinión, porque ya les he dicho, en el curso de filosofía nos ayuda no solo a ingresar, sino a tener una posición más coherente, ¿no? Más sustentada. Bueno, vamos a quedarnos ahí entonces, no quito más tiempo y nos vemos la próxima semana, ¿ya? La próxima semana todavía nos vemos, ¿no? Espero que sí. Ya, cuídense todos entonces. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos, nos vemos.